Muy bien, vamos a abrir la Biblia o nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5 del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cada cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a seguir un poco más. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el fondo de este pasaje está la revelación del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, la que Él nos ha revelado. Así que hoy continuamos, con la ayuda del Señor, con este énfasis sobre la palabra de Dios. Es el segundo paso, el segundo punto o parte del mensaje que predicamos hace 2 semanas. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la debemos predicar? La segunda parte, pues. ¿Por qué predicar la palabra de Dios? Hicimos entonces una referencia a los sucedáneos que suelen haber en muchas iglesias a la hora de tener los cultos. Una de las cosas que dije es, en mi criterio, en mi opinión, nada debe suplantar o ser más enfático que la palabra de Dios en un culto. La predicación de la palabra de Dios. ¿Necesitas algo para los riñones? ¿Seguro? Porque no sé si hay algún cojín por ahí o por allá. Bien. Estamos diciendo que nada debe suplantar o ponerse en lugar de la predicación de Dios. Es la parte, yo diría, culminante de un culto, donde el Señor puede hablarnos, usando al predicador, no las palabras del predicador, que puede que use incluso palabras de sabiduría humana, pero no es eso, es la palabra de Dios la que va a hacer mella en nosotros, ¿de acuerdo?
Y esa es la que debemos predicar. Y estuvimos viendo, bueno, hablábamos de que había cosas como la música, las anécdotas, el invitado especial que da un testimonio, todo eso está bien, tiene su lugar o puede tener su lugar, pero no en detrimento de la predicación de la palabra de Dios. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho es que para mí la mitad, por lo menos, la mitad del tiempo del culto debiera ser la mitad. Yo no me he acordado, si no os habéis acordado, hacedlo ahora como estoy haciendo yo. La mitad del culto debería ser la predicación, por lo menos la mitad. Así que hay un tiempo para peticiones, acción de gracias, himnos, música especial, lo que tú quieras, pero no le quites el tiempo a la predicación. Así que en aquel mensaje de hace 2 semanas hablamos de que ¿por qué predicar la palabra de Dios? Porque la convicción viene de la palabra de Dios. Fue una cosa que dijimos. Vimos como en el primer pasaje que leímos y en la primera predicación del apóstol Pedro, no hace más que hacer referencia a la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, citas de la palabra del Señor. La convicción del alma no viene por nuestros argumentos, viene por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. La segunda cosa fue la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Música? ¿Testimonios? Por la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que hemos de tenerlo en cuenta. La tercera cosa era que la palabra de Dios, y ese es otro motivo por el que debemos predicar, la limpieza viene por la palabra de Dios. La limpieza de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Todos tenemos cosas para cambiar o no. ¿Hay alguien que no? Puede levantar la mano con libertad. Todos tenemos. No hemos llegado todavía a la perfección. Todavía hay cosas en nuestra vida que tienen que pulirse, que tienen que reformarse, que tienen que cambiarse. Hablo de actitudes, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar con las 4 restantes que nos quedan, de las 7 que queríamos hablar en el mensaje, pero era demasiado para uno solo. Entonces vamos a la segunda parte del mensaje. Otra razón por la que debemos predicar o se debe predicar la palabra de Dios es porque nuestra seguridad viene por la palabra de Dios. Imagínate por un momento que no tuviéramos la palabra de Dios. ¿Qué sabríamos? Lo que nos han dicho, lo que otros nos han dicho, y sería como el cuento o el juego ese de que uno empieza y dice una cosa y esta se lo dice al otro y otro al otro y otro al otro y al final no se parecen nada a lo que salió de la primera boca, ¿verdad? ¿Qué seguridad tendríamos de que lo que se nos ha dicho es verdad? ¿Y si no es verdad? ¿Y si alguien se ha equivocado? ¿Verdad que sí? Habría incertidumbre. Son las Escrituras las que nos dan seguridad, la seguridad especialmente de tener la salvación para aquellos que creen. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el unigénito, bueno, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Saber es certidumbre, saber seguro, saber con certeza de que sois hijos o tenéis vida eterna y que sois hijos de Dios, dice el versículo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos tener esa seguridad si lo que creemos es parte de lo que alguien nos ha dicho y que él oyó de alguien que también se lo dijo? ¿Habría seguridad? ¿Cómo es que tenemos o podemos tener esa seguridad? ¿Cómo podemos tener seguridad de algo tan importante como es nuestra salvación? Primera pregunta, ¿tú estás seguro o segura de tu salvación? Algunos dicen que sí, otros no responden o no pueden responder.
La única cosa que puede darte convicción de si eres salvo o no es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra manera. ¿De qué otra manera podríamos estar seguros? Si alguien nos hubiese dicho, bueno, a mí me dijeron que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, así que como yo creo en el Hijo tengo vida eterna. Sí, pero ¿y a ti quién te lo dijo? Pues me lo dijo un señor que conocí, o una señora con la que trabajaba. ¿Tendrías suficiente seguridad en eso? Pero es que quien dice esto es el Señor en su palabra. Y esto no va a cambiar nunca. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es, como dicen los católicos, lo dicen mucho, palabra de Dios. Bueno, pues sí, es palabra de Dios. Sí, no es palabra de hombres, no es sabiduría de hombres, no es alguien me dijo. Es que Dios me lo dice. ¿Cómo? ¿Lo has oído? No. Lo he leído. Si lo hubiese oído, al cabo de un rato no sabría bien si lo que he oído era cierto o no. ¿Ah? Pero aquí lo puedo leer cada vez que yo quiera. O cada vez que lo necesite leer. Lo tengo escrito. ¿Por qué Dios nos dio la palabra escrita? Hubo tiempo donde Él hablaba audiblemente, ¿no? Pero yo creo que en nuestros tiempos, si realmente hubiésemos recibido esas promesas de Dios, por medio de que alguien nos lo dijera y no tuviéramos certidumbre ninguna, yo estaría temblando cuando me muera. ¿Dónde voy? ¿Sí o no? Y seguramente a ti te pasaría lo mismo. Una de las razones por que las religiones no tienen seguridad. ¿Hay alguna religión, conoces de alguna religión o secta que tenga seguridad en su salvación? Dime alguna. ¿No sabes de ninguna? La más conocida es la católica, ¿no? ¿Tienen seguridad de su salvación? ¿Los testigos de Jehová tienen seguridad de la salvación? No. ¿Mormones? Y etcétera, 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 etcétera. Bueno, vámonos más lejos, vamos al este. El confucianismo da seguridad de ser salvo. ¿Qué otras más hay por ahí? El budismo, el islamismo. No hay ninguna. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis cuál es el problema principal de por qué no tienen seguridad en su salvación de un día, cuando pasen de esta vida? ¿Sabéis por qué no tienen seguridad? No lo sabéis. Porque no creen lo que dice este libro. Porque no creen lo que Dios dice. Y bueno, los católicos tienen Biblia, sí, pero no la creen. ¿Cómo que no la creen? ¿Hablan de la Trinidad? Pues es cierto, hablan de la Trinidad, la palabra de Dios habla de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no habla de la adoración a María, por ejemplo. No hablan de las tradiciones que sean tan o más importantes que lo que Dios dice. Tradiciones, palabras, sabiduría de hombres. ¿En quién confían? En los hombres, no en la palabra de Dios. Así que ¿por qué tenemos que seguir predicando la palabra de Dios? Porque es Dios hablando a los hombres. Lo que Dios promete se va a cumplir, igual que se ha cumplido hasta el día de hoy. Pasaron 120 años entre que Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer con estas medidas, tal y cual, porque el Señor ya se había cansado. Los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Se parecía mucho a nuestros tiempos. Y de hecho el Señor dijo, cuando vengan los tiempos como los tiempos de Noé. Yo creo que ya estamos, ¿no? Esta mañana estaba oyendo una noticia. Y estaban hablando del énfasis. A mí me parece que esta mujer tiene al diablo dentro, o uno, o varios diablos. Ana Montero. Hay problemas en España muchísimos. ¿No sabéis quién es? ¿Sí?
la que enfatiza la homosexualidad y el tema del cambio de sexo y de todas estas cosas. Menores de 16 años pueden tomar su decisión de ir al juzgado y decir, mire, yo aquí, aunque usted me vea que yo soy un hombre, yo soy una mujer, apunte ahí, me llamo a partir de ahora Alejandra David Sánchez. Davida no existe, ¿no? Davidia. Bueno, Alejandra Sánchez me llamo. Así que apunte ahí, sexo, mujer. Porque yo me siento mujer. Y no hace falta nada más. No hace falta ni una inspección médica, ni un certificado de un juez, nada. Tú vas allí y sin permiso de tus padres le dices, mire que yo vengo a cambiarme de sexo porque yo no soy hombre o yo no soy mujer, yo quiero ser hombre. ¿Tú crees que eso es importante? ¿Hay necesidades más importantes en España? ¿Y mucho más imperiosas? Pero eso tiene que ser ya por vía de urgencia, dice ella. 5 días por si hay que poner alguna enmienda y la consideraremos. 5 días nada más. Si en 5 días no hay nada que se cambie, eso se tiene que cumplir. Eso es lo que ella quiere. Otros partidos, no voy a meterme en política en cuanto a este partido, al otro o el de más allá. Otros partidos están diciendo, la ley de la ¿cómo se llaman los ocupas? Venga a demorarse, y venga a demorarse, y venga a demorarse. Cuando es un principio básico, elemental, constitucional, europeamente consentido y comprendido. Algunos dicen, si alguien se mete en la casa de alguien, al día siguiente va fuera. ¿Qué es más importante? ¿Qué crees tú que es más importante, más urgente? Si alguien ocupa mi casa, que me ha costado un dineral, que todavía estoy pagando la hipoteca, se meta alguien en mi casa, yo le tenga que pagar la luz y el agua y todos sus gastos, y él no me paga nada porque él se ha metido ahí para vivir gratis, ¿no? Y yo que soy el dueño no puedo entrar. No puedo quejarme y decir, sáquenle que está en mi casa, mire, aquí tengo la escritura, aquí tengo esto, aquello, lo otro, los recibos y tal. Y no, la verdad es que no se puede hacer así. ¿Cómo que no se puede hacer así? ¿Sí se puede uno meter así y no se puede sacar así? Bueno, no quiero extenderme, pero ¿entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué es más urgente ese asunto de la homosexualidad, del transexualismo y etcétera? Más importante que cosas que son de puro cajón. Oiga, si yo le demuestro que esta es mi casa, que él le demuestre si es la suya. Y como no lo puede demostrar porque no lo es, sáquenmelo de ahí, que es mi casa y yo vivo ahí. O yo me tengo que ir a buscar a otro sitio porque a este señor se le ha antojado meterse en mi casa. Es que no tiene sentido. Bueno, ya estoy hablando demasiado del tema, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Vuelvo al tema. Nuestra seguridad viene de la palabra de Dios. El que cree en Él, ¿qué dice? No es condenado. Hay mucho que añadir ahí. 3:36, lo que hemos leído antes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué dice aquí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podríamos encontrar muchísimos más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Si crees en el Hijo, crees que eres pecador y por eso Él vino a salvarte. El que cree en el Hijo, yo le doy vida eterna. Podríamos decir, punto. ¿Qué más tenemos que hacer para tener vida eterna? ¿Qué más? ¿Hay que hacer algo más? Todo lo que te digan que hay que hacer más es palabra de hombre. ¿Sí o no? Palabra de hombre, no de Dios.
Dios solo dice, yo solo quiero que confíes en mi Hijo, por eso lo he entregado por ti, para que tú puedas ser salvo. Si tú confías, creer es confiar, tener fe es confiar, es creer, tener fe y confiar es lo mismo, ¿vale? Si tú crees en el Hijo, si tú confías en el Hijo, tienes vida eterna y ya está. No hay nada más que tengas que hacer. Otra cosa es que quieras agradar a aquel que te salvó, que te amó de tal manera. Y dices, bueno, si a él le gusta que quite eso de mi vida, intentaré quitarlo con su ayuda. Eso es otra cosa. Pero la salvación no depende de eso. ¿Estamos de acuerdo? Es que hay mucho para hablar y no puedo hablarlo todo, pero esas palabras que hemos leído ahora, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, confía al que me envió, ese es el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No solo tiene vida eterna, sino que además te asegura no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna o a vida. Ha pasado. ¿Qué significa ha pasado? Bueno, el tiempo verbal, ¿cuál es? A ver, los gramáticos por aquí. Ha pasado, ¿qué es? Pasará es futuro, ¿no? Pasando es presente o gerundio. Pero si dice ha pasado, ¿qué significa? Venga. Sí, ¿cómo? Presente imperfecto. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué significa? Sí, hay otro nombre, que es el que yo recordaba. ¿Cuál es? Pretérito perfecto. ¿Vale? ¿Qué significa? Ha pasado. Alguien le estaba haciendo señales ahí. Algo que ya ha ocurrido. Entonces, si tú has puesto tu fe, tu confianza en Cristo, por medio de lo que la palabra de Dios te dice, si tú has puesto tu fe, tu confianza en Él, tienes vida eterna. Tienes ¿qué es? Presente, pasado o futuro. Presente continuo en griego, sobre todo. Porque presente para nosotros es ahora, pero luego ya no es presente. Pero el griego es un presente que continúa así como va la vida. Siempre presente. Entonces, tiene vida eterna, quiere decir, tengo. Y pasa una hora y tengo vida eterna. Y pasa un día y tengo vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora, ha pasado de muerte a vida eterna. Eso es algo que ya fue hecho. En el momento en que creí, en el momento en que tú pusiste tu fe y tu confianza en Cristo como tu Salvador, en ese momento pasaste de muerte, que era lo que merecías, a vida eterna, que es lo que Dios te da. Es un don de Dios. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna religión que te hable de todo esto? Hermanos, este libro no es una religión. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no te va a decir un día, bueno, sí, ya sé que lo dije, pero las cosas han cambiado. Ahora son un poco diferentes y ¿tú crees? Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos dice en otro lugar, por ejemplo, según recuerdo, que nos dice que es el mismo ayer, hoy, bueno, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y aún hay otro que dice, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A raíz de eso voy a preguntaros, ¿a quién vamos a creer? ¿A los hombres que traen esta religión y esta? Por cierto, que estas que he dicho, la de los musulmanes es más antigua, es del año 650, 30, 40, 50, por ahí, de esta era, no de antes de Cristo. Pero esta palabra fue revelada unos 1500 años antes de Cristo.
pero es palabra que nos explica desde el principio hasta el final toda la historia de la humanidad, lo que iba a ser, o sea, lo que fue, lo que iba a ser, lo que está siendo y lo que será. Y eso no va a cambiar. Como decía antes, a Noé se le dijo, hazte un arca, porque voy a destruir todo el mundo, todos los hombres van a morir. Solo vas a quedar tú y tu familia. Y los animales que él preservó para que continuaran después de ese gran diluvio. Pasaron 120 años. ¿Cumplió el Señor lo que dijo? ¿Lo cumplió? ¿Sí o no? Hay muchísimas cosas, no es mi tema. Podría haber otro tema, otra predicación sobre todo lo que Dios ha dicho y se ha cumplido, para que confiemos en su palabra. Pero no es el tema. Pero si tú lees, nada más que leas un poco la Biblia en el Antiguo Testamento, verás la cantidad de cosas. Solamente con la venida del Señor Jesucristo hay 300 aproximadamente profecías que se cumplieron. El Señor había dicho al profeta Ageo, ¿es Ageo? Que le dijo que nacería en Belén. No me acuerdo ahora si es Ageo, pero es igual. Le dijo al profeta que el Señor Jesús, su hijo, la promesa de Dios, iba a nacer en Belén, pero dijo Belén Éfrata. ¿Y por qué dijo Éfrata? Pues porque había otra Belén en la provincia de Zabulón. Entonces nadie se confunda. El Señor, cuando quiere, es muy específico. ¿Y dónde fue que nació el Hijo de Dios? ¿En Belén de Zabulón o en Belén Éfrata? Hacía muchos años, más de 500 años, que el Señor lo había dicho y se había escrito y se cumplió tal como Él dijo. Y podríamos ver muchas de esas cosas, ¿vale? Bien, tengo que avanzar. Pero si tú has creído en el Hijo de Dios como tu Salvador, si tú has puesto tu fe en que Él te va a salvar, de hecho, ya lo ha hecho cuando has confiado. Ya lo ha hecho. No será condenado. Hermanos, yo pienso en mí y en mis pecados y en mis cosas que todavía tengo que cambiar. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible que me hayas perdonado? ¿Cómo es posible que no seré condenado? Pero te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú no basas mi salvación en mis hechos, sino en la confianza que puedo tener en tu palabra. ¿Es así? ¿Has dado gracias alguna vez por eso? Quinto punto. Ya hablamos de los tres la primera vez, hemos hablado del cuarto, ahora el quinto, quedan tres, quinto, sexto y séptimo. ¿Por qué debemos predicar la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios nos da consuelo, mucho que ver con lo que hemos dicho. Pero en Hebreos, a mí me encanta, desde que se me abrió la mente en este versículo, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su decreto, de su palabra, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, estoy en Hebreos 6, 17 y 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que tú, para que yo tengamos un fortísimo consuelo, no solo lo ha dicho como un decreto, porque cuando Él dice algo, es como un decreto, eso no cambia, no se puede cambiar, ni nadie puede cambiarlo. Pero es que además dice que para que tengamos un fortísimo consuelo,
Dios dice que ha jurado lo que iba a hacer. Para que por esas dos cosas tengamos ese fortísimo consuelo. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son? Que lo ha dicho y que lo ha... ¿Cómo? Nadie se atreve, nadie se atreve. Lo ha jurado. Dios me está jurando que lo que ha dicho va a ser verdad, para que yo tenga un fuerte, fortísimo consuelo. ¿Tienes tú ese consuelo? ¿Disfrutas tú de ese consuelo? Porque, hermano, no solo lo ha dicho, sino que lo ha jurado que lo va a hacer. Vamos a otro pasaje, porque es necesario que sepamos también que esta palabra divina, esta palabra de Dios, nos da consuelo a nuestras almas, aun cuando estemos en el valle de sombra de muerte. Aún ahí podemos tener consuelo. ¿Os acordáis? No tendrá temor de malas noticias. Bueno, yo creo que humanamente hablando todos tenemos temor de que algún día nos digan algo que no nos gustaría oír, ¿verdad? Pero cuando has oído eso, entras en desesperación, entras en, ¿cómo se llama eso? Depresión profunda, o puedes encontrar consuelo. ¿Vas a buscar el consuelo del psicólogo de turno? ¿El psiquiatra? ¿Quién te va a dar el consuelo? Lo que te darán son medicinas, especialmente los psiquiatras y los neurólogos. Los psicólogos, hasta donde yo sé, no pueden recetar. Solo te dan consejitos. Pero ¿dónde encontrarás cuando alguien te dé una noticia que no quieres oír? ¿Dónde encontrarás el consuelo? ¿En la palabra de Dios? A menos que el psicólogo, hay algunos que se llaman psicólogos cristianos, me choca un poco un concepto contra el otro. Cristiano y psicólogo, aquí. Yo conocí un señor que ya está con el Señor, que él era psicólogo. Y venían a su consulta, pero cuando él se convirtió, empezó a aplicar principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Y al final acabó pensando, ¿qué hago yo como psicólogo si lo que estoy haciendo es predicar la Biblia? Cuando me vienen con problemas, yo les digo lo que el Señor dice, que es lo que les va a ayudar. Y al final lo dejó y se vino, porque estaba en esa época yo, se vino a donde estudiábamos, a la universidad donde estudiábamos, a aprender y a enseñar. Pero dijo, la psicología. Y yo me gano la vida, es que esto no es honesto. Me gano la vida con lo que creo en la palabra de Dios, no con lo que estudié en la universidad. Leemos también del apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, ¿qué dice? Os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay unos y hay otros. Vosotros que habéis creído, no os entristezcáis hasta el punto de acabar por los suelos. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen en este contexto, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 es el pasaje, está diciendo, aquellos que se marcharon antes que nosotros creyendo en el Señor, dicen, no estéis tristes por ellos, porque ellos van a ir delante de nosotros. Cuando nos habla del arrebatamiento, ellos van a ir delante de nosotros. El Señor Jesús, el mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que hayamos quedado. Yo todavía no sé si seré de los que serán arrebatados o de los que resucitarán primero, porque depende cuando venga si estoy vivo o no. Pero una cosa sé, me voy con el Señor. Pero alguien dirá, ¿y por qué? ¿Es que usted es mejor que otros? No. Entonces, ¿por qué va a ir? ¿Por qué está tan seguro? Porque la palabra de Dios, porque Dios en su palabra me lo ha dicho y me lo ha jurado. No tengo por qué dudarlo, ¿verdad? No tengo por qué dudarlo. Pero no os pongáis tristes por aquellos que se han ido, como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza de volverlos a ver un día, de estar con ellos, de estar en el mismo lugar que ellos, esos sí se entristecen hasta lo máximo. Pero nosotros tenemos consuelo. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? Porque tenemos esperanza. Porque tenemos un fortísimo consuelo. Y acaba diciendo el pasaje, por tanto, alentaos con estas palabras los unos a los otros, o los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Tranquilo. ¿Se ha muerto alguien en tu familia que era creyente? Tranquilo. Volverás a estar con él. Volverás a estar con ella. ¿Por qué? Porque si esa persona fue salva y tú también, vais a estar en el mismo sitio. Alentaos. ¿Qué significa la palabra alentaos? Pues sencillamente, consolaos los unos a los otros con estas palabras. En 2 de Pedro, el mismo Pedro, el apóstol Pedro, escribió acerca de las preciosas y grandísimas promesas. Vamos al sexto. Porque la única verdad es el quinto. ¿Por qué debemos predicar la palabra de Dios? Porque la única verdad está en la palabra de Dios. Ya nos hemos referido de alguna manera. No hay ninguna religión ni libro religioso que te prometa nada como lo que la palabra de Dios te promete. Ninguno de esos libros los ha escrito Dios, ni los ha mandado a escribir Dios, ni los ha inspirado en hombres separados por Dios y a través de su Espíritu Santo. Nadie. Son palabras humanas. Pero hermanos, estas no son palabras humanas. Estas son palabras divinas. Como si Dios te lo estuviera diciendo aquí, ahora mismo, lo que tú estás leyendo aquí. Y hermanos, con esa intención deberíamos leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia no es una novela. Cuando leemos la palabra de Dios es mucho más que un libro. Es Dios hablándote a ti. Fíjate si es. Por eso puedo creer lo que Él me dice. Porque nadie ha escrito, ningún hombre sería capaz de escribir un libro como este. Ya sabéis los argumentos, ¿no? 1600 años aproximadamente entre el escrito de Moisés y el escrito de Juan en Apocalipsis, en el año 96, 97 de nuestra era. 1500, 1450 años antes de Cristo empezó escritura a mano. Y la última escritura a mano, revelada por Dios a Juan en la isla de Patmos. Y el Señor dice, bien, ahora cierra las palabras de esta profecía. El Señor la ha guardado, la ha preservado, para que tú y yo, en nuestro tiempo, sigamos teniendo la palabra de Dios, sin duda. No son palabras de hombres. Así que la única verdad está en la palabra de Dios. Por ejemplo, leemos en Juan 1:14. Porque, hermanos, solo hay una verdad, ¿eh? No es que todos los caminos van a Roma. Puede que haya todos los caminos que van a Roma en el tiempo de los romanos, porque según la carretera que coja ahora, a lo mejor no me lleva a Roma. Pero entonces sí, había una red de carreteras que iban todas al centro, a Roma.
capital del mundo conocido. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Muchos caminos, léase sectas o religiones, hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Hablar de Dios hay mucha gente que habla, pero que le conozcan. Solo podemos conocer la palabra de Dios, digo, a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha revelado, por lo que Él nos dice y nos ha dicho de Él mismo y de nosotros y etcétera, de las cosas que nos rodean. Es la única verdad. Decía Juan 1,14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de verdad. Lleno de verdad. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, yo soy el camino, no un camino. Hay muchos caminos, no, solo hay uno, Él. Y la verdad, ¿cuál es la verdad? Él, no una verdad, sino la verdad. Y luego dice, y la vida. Y la vida. No hay otra vida que la de Él. Y luego acaba diciendo, ¿se acuerda alguien? Y nadie viene al Padre, Dios, sino por mí. ¿Por qué? Porque yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, no hay más. Yo soy el verbo de Dios. ¿Os acordáis cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Berea? Que les dijo a los de Berea, o qué se dice de los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué les llama así? Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda gana, con todo buen deseo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No creas de primeras lo que cualquiera te diga, incluyéndome a mí. Y entonces, si no le creemos a usted, no, a mí no me tenéis que creer, a la palabra de Dios. ¿Acaso yo no me puedo equivocar? ¿No soy humano? ¿No puedo deciros una cosa por otra, según mis intereses? ¿Podría? Pero el único o la única cosa que no te va a engañar es la palabra de Dios, no lo que digan los hombres. ¿Sabéis por qué hay no sé cuantísimas miles, no sé si hay 4.000, entre sectas, grupos y religiones y esto y aquello y lo otro? 4.000 y pico creo que son. ¿Por qué hay tantas? Porque sale un hombre, piensa algo y hace su religión. Y sale otro y piensa otra cosa y hace su propia religión. Y así, este y aquel y el otro, y va floreciendo esto como las flores en primavera, ¿verdad? Entonces uno pregunta, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál dirías? Yo sé que si eres creyente, yo sé lo que vas a responder. Pero la respuesta es clara, solo hay una verdad. Solo hay una verdad. Si hubiesen muchas verdades, nadie sabría cuál es la verdad, ¿sí o no? ¿Es cierto? Nadie lo sabría. Tiene que haber una verdad. ¿Y quién es la verdad? Lo he dicho. ¿Quién es? Decídmelo fuerte. No tan fuerte. ¿Quién? Bueno, casi que te oigo, vale. El Señor Jesús. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y dice, hemos dicho, que Él dijo, nadie. Bueno, y si voy por los budistas, ¿está Cristo allí? No, pues entonces no cal que vayas, porque no vas a ir a Dios.
Y si voy a través de Mahoma y de la palabra bendita del Corán, ¿está Cristo allí como el Hijo de Dios? No, como un profeta sí, pero no. Entonces no vayas porque no vas a encontrar a Dios ahí. Algunos dicen, bueno, es que todos son el mismo Dios. No, perdón, no. Sobre todo si la comparamos, que son los que más lo dicen, ¿no? Con los musulmanes. Alá es Dios. No es el Dios de las Escrituras. Porque dioses hay muchos y ha habido y habrá. Pero Dios solo hay uno. Verdadero Dios solo hay uno. Y ese Dios tiene un hijo que lo ha dado para que yo sea salvo, siendo que no lo merezco. ¿Es así? El Dios Alá no solo no tiene un hijo, y por lo que veo no lo hubiese entregado, no ha entregado a ningún hijo por mí. Al contrario, se puede llegar a leer en el Corán, no que todos crean eso, todos los musulmanes, algunos ni saben lo que creen, pero el Corán dice, fuera con los infieles. ¿Es el mismo Dios? Uno que me ama de tal manera que entrega a su propio hijo y me dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que con él nos dará todas las cosas. Es el mismo que el que dice, si no está conmigo, fuera. ¿Quién es el que ama al pecador? Mi Dios. No Alá. ¿Me explico? No son el mismo Dios. No nos engañemos ni dejemos que nos engañen. Solo hay un Dios. Y ese Dios nos ha dado su palabra. Y esta es la palabra que predicamos. Séptimo. Porque la salvación viene por la palabra de Dios. 1 de Pedro 1:23 leemos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta es el renacimiento, el volver a nacer, el nacer de nuevo, del que hablaba el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo, te es necesario. Él era religioso y él hablaba de Dios. Pero el Señor Jesús te dice, no, hay cosas que no conoces de Dios. Él me ha enviado a mí para que te predique. No dice eso, ese es el contexto, o sea, lo que podemos entender. Pero para que sepas que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer, ir al vientre de su madre otra vez y nacer? Eso no lo podía entender, ¿verdad? ¿Qué estaba viendo Nicodemo? Hombre religioso, con un buen grado de responsabilidad, llamémoslo así. ¿Qué estaba pensando? Humanamente. Yo no puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre, que soy mayor, ni que fuera pequeño, pero mayor y ahora no puedo. ¿Cómo voy a nacer otra vez? Lo que es nacido del agua es. Lo que es nacido del Espíritu es. ¿De qué le estaba hablando? ¿De qué le estaba hablando? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dice? Le dice, de cierto te digo, versículo 3 del capítulo 3 de Juan, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está condenado. Luego le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, he dicho agua antes, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le responde, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si no recibís nuestro testimonio? No, me he saltado la línea. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego viene el versículo este, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué le está diciendo? Te es necesario, eres un religioso, tienes una religión, la religión judía, pero todavía no has entendido todo el plan de Dios. Y yo vengo a explicártelo. El Hijo del Hombre va a ser levantado en alto. Eso es una señal de la cruz, o sea, de cómo iba a ser sacrificado. Como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto. Hazte un asta y ponle en la punta una serpiente de bronce, para que todos aquellos que eran mordidos de la serpiente pudieran mirar a él y ser salvos de la picadura, del veneno. Esa es la analogía que el Señor hace y le dice a Nicodemo, va a ser lo mismo. Todo aquel que me mire con fe será salvo. Eso es el nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo. Debo concluir. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir el alma, el viernes hablábamos de este versículo, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dos filos. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Algunos intentan decir, cuando la palabra es predicada, va a haber salvación, porque su palabra no va a volver vacía. Yo entiendo personalmente, no voy a hacer una denominación sobre esto, pero yo entiendo que es un error pensar así. Es ciertísimo que la palabra de Dios no volverá a él vacía, porque es lo que dice. Pero ¿en qué sentido no volverá vacía? ¿En que traerá almas? ¿Tú qué crees? La palabra de Dios, hermanos, tiene dos propósitos. Lo podemos ver en este versículo. Tiene dos propósitos. ¿Tú crees que el único propósito que tiene la palabra de Dios es salvar? Es el principal propósito, porque Dios te ama y quiere que seas salvo. Pero tiene otro propósito. Juicio. Buena palabra. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dice ahí? El que cree tiene vida eterna. Amén. ¿Verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso tiene que ver con condenación, con juicio. La palabra de Dios tiene dos filos y no volverá a él vacía. Entonces, ¿cómo lo debemos entender? La palabra de Dios
es predicada para que seas salvo o para que sepas que eres condenado. Y el propósito con el que Dios la envía es tanto el uno como el otro. ¿Te das cuenta? Si tú estás aquí y no has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador, no quiere decir que si tú no aceptas a Cristo hoy, la palabra de Dios va a volver vacía. No. Te acaba de condenar. Y cuando vuelve a la palabra, Él ha cumplido sus dos propósitos. Te ha dado la oportunidad de ser salvo y te ha dicho, y si no, estás condenado. Son los dos propósitos que tiene la palabra de Dios. Por eso no podemos llegar a decir, es que todo el mundo al final, todo el mundo será salvo, porque Dios es bueno. No, es un error. La palabra de Dios condena. Dios va a juzgar un día y nos advierte, tú y yo que estamos vivos todavía, nos advierte de que hay un juicio. Si has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, eres salvo, ya has sido salvo, has nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si rehusas creer en el Hijo de Dios, estás y continúas estando condenado. Es la misma palabra la que lo dice. Tan palabra es de Dios, es una como la otra. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra de Dios. Recuerdo para terminar, porque me estoy pasando unos minutos ya. He empezado hace una hora exacta. Pero acabo en un minuto. Cualquiera, pues, dice Mateo 7, me acordaba cuando preparaba el mensaje. Mateo 7, 24-27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, el Señor Jesús pone este ejemplo, y las hace, le compararé, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es fácil entender qué roca es, ¿no? La roca es Dios, es Cristo, es su palabra. Si está fundada sobre la roca, no cae. Dice, continúa, pero cualquiera que me oye, le dice el Señor, me oye estas palabras y no las hace, no hace caso, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Observad que pasa lo mismo con uno que con otro. En el mundo tendréis aflicción, pero los que creen dicen, no estéis intranquilos, yo he vencido al mundo, confiad, yo he vencido al mundo, tranquilos, pasa nada. Pero tenemos problemas económicos, físicos, enfermedades, tenemos los mismos problemas que cualquiera, ¿sí o no? Con la única diferencia de que tenemos el consuelo de la palabra de Dios, tenemos las promesas de la palabra de Dios. Los de allá afuera no lo tienen. Cada año, cuando empieza el año, hablan de los propósitos, de lo que van, todos hacemos unos propósitos, ¿no?, al empezar el año. Pero hay una cosa que ellos no tienen certeza, no saben qué pasará. Bueno, tú y yo tampoco. Ah, no, pero hay una cosa que sí sabemos. Que pase lo que pase, el Señor estará ese año con nosotros. Hay una gran diferencia. ¿Tendré algún problema económico? Sí, pero el Señor estará conmigo. ¿Tendré alguna enfermedad? Sí, pero el Señor estará conmigo. Alguien de mi familia o yo mismo puede ser que llegue a enfermar mucho o morir, pero el Señor estará conmigo. Hay una gran diferencia. Ahora, ¿veis aquí? Si me oye estas palabras, estará sólido. No va a caer, pase lo que pase. Pero si no me oye estas palabras, pues dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso puede pasar con tu vida. Si tu confianza no está en Cristo,
si tu confianza no está en las promesas de Dios, en su palabra, tu vida puede llegar a ser una ruina. ¿Tú quieres que eso pase? ¿Tú quieres que eso pase o pueda ocurrir? La palabra de Dios no volverá vacía, es cierto. Cumplirá aquel propósito por el que la envía, es cierto. Pero ¿cuál es el propósito por el que Él envía su palabra? Hay dos: salvar o condenar. ¿Tú qué quieres ser? ¿Salvo o condenado? Porque si escuchas su palabra y la obedeces, pondrás tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador. Pero si oyes su palabra y no le haces caso, es como aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. ¿Y qué pasará? La ruina. La ira de Dios está sobre ti. Es el propósito de Dios que tú lo sepas. Tanto que puedes ser salvo, como que seguirás condenado si no aceptas a Cristo como tu único Salvador. ¿Te das cuenta? Ahora no me vengas diciendo, bueno, pero es que yo he sido religioso toda mi vida. Algunos dicen, no, yo es que ya nací en una familia cristiana y yo soy cristiano. ¿Sí? Pues deja aparte eso. ¿Está tu confianza en Cristo como tu único Salvador? Porque los religiosos no son los que entran en el reino de los cielos. Son los que confían en Cristo, en el Hijo. Son esos que tienen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todos estamos perdidos hasta entonces, pero para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay más versículos, hay más. Y la palabra de Dios, te he dicho, no miente. No miente. Si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, te has perdido. La Biblia lo dice. Tan verdad es que te salva como tan verdad es que estás condenado. No es que una es verdad y la otra, como no me interesa, no es verdad. Son las dos verdad, o ninguna. Acabo. Hemos visto 7 razones por las que se debe predicar la palabra de Dios. Nos da convicción su palabra, nos da fe, nos limpia, nos da seguridad, nos consuela, nos da la verdad y nos salva. Decíamos la semana pasada, ni la música, ni los testimonios, ni los entretenimientos y las danzas y todas esas cosas son bonitas para la vista, pero hacen poco para el alma. Pues la palabra de Dios es la que trata con el alma. Si tú la escuchas, te irá bien. Si no la escuchas, no puedes ser salvo. Si no atiendes a la palabra del Señor. Así que esto haremos, con la ayuda del Señor seguiremos un poco más con el tema de la palabra del Señor, para que veamos y acabemos de ver lo importante que es y la importancia que debemos dar a tener una Biblia. Yo quisiera que no salieras de aquí sin una Biblia. ¿Tienes Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia? Levante la mano. Le daremos una. Así de importante es. Quiero que la tengas. ¿Hay alguien que no tiene Biblia? Y si la tienes, ten en cuenta que esto es lo más importante que tienes en tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a ponernos de pie.